Nombrar lo innombrable es una serie de conversaciones sobre arte y verdad del conflicto armado en Colombia. Un podcast de la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad sigue en su tarea de escuchar. Todos los días escuchamos muchas comunidades, muchas poblaciones, desde su dolor, desde su resistencia. Es impresionante la capacidad de resistencia y el ejemplo que nos dan las víctimas. Cada que las escuchamos nos interpelamos cómo han resistido y cómo siguen viviendo, pero lo más impresionante es cómo nos dan ejemplo. Y hoy tenemos uno de esos grandes escritores que tiene Colombia, que ha dedicado muy buena parte de su trabajo precisamente a indagar por la violencia, pero también por la sobrevivencia, por esa capacidad de sobrevivir que tenemos entre nosotros y que ha dicho que mientras la guerra persista, vale la pena seguir escribiendo sobre esta guerra, sobre la violencia, para que hagamos conciencia de lo que es necesario hacer para ir hacia adelante. Entonces, con esa introducción, quiero presentar a Ricardo Silva Romero, que estudió literatura en la Universidad Javeriana y es máster en cine de la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue columnista de cine, un columnista maravilloso en la revista Semana, columnista de la revista Soho y desde mayo del 2009 es columnista del diario El Tiempo. En su más reciente novela, El Río Muerto, lanzada en plena cuarentena de la pandemia del coronavirus, retrata de manera vertiginosa, conmovedora, descarnada la pérdida de un padre, el duelo y la desintegración de los lazos familiares a causa de la violencia. Es un retrato de país. Bienvenido, Ricardo, gracias por estar aquí entre nosotros, gracias por esa tarea que te has propuesto, que es una tarea también de servicio a la patria. Vamos a iniciar esta conversación. Yo voy a hacer la primera pregunta, a introducir, y Sara Malagón sigue con la entrevista y al final yo cierro. Pues gracias a ti, Lucía, mil gracias por la invitación y gracias a Sara. Yo estoy especialmente conmovido, creo que porque soy consciente de la importancia de este espacio, me doy cuenta de la importancia de este espacio y estoy convencido de que este es el camino, el de pronunciar lo que no hemos pronunciado, como tú decías al comienzo, el de redoblar esfuerzos, el de narrar y seguir narrando hasta que salgamos palabra por palabra de esta violencia que es una cultura y una costumbre que tenemos que desmontar. Hablemos de eso, de por qué la violencia siempre ha estado ahí, a pesar de todo, a pesar de otras historias. Yo creo sinceramente que el caso nuestro, el caso colombiano, es un caso muy particular, un caso de estudio para el mundo. Yo creo que es lo común que una literatura, la literatura de un país, la literatura de una cultura, escriba sobre su violencia cuando ha terminado de suceder, sobre sus guerras cuando ya han sido superadas. Es lo normal, entre comillas, que venga luego de la Primera Guerra Mundial, de la Guerra Civil Española, de Vietnam, una cantidad de ficción, de testimonios, de libros de historia, de recuentos, de crónicas que articulen lo que sucedió, que pongan en perspectiva lo que sucedió. Y sin embargo, a nosotros en Colombia nos ha tocado escribir en medio de la guerra siempre, y escribir ha sido un ejercicio que se parece a la justicia. Ha sido algo así como simular la justicia antes de que suceda. Mi caso pues entra en esa tradición de narrar la violencia entre la violencia con la ilusión de conjurarla, con la ilusión de recrearla para que se comprendan sus dimensiones. A mí siempre me impresiona cuando se dice, por ejemplo, la frase 55 masacres en el año 2020.
o se dice 220 y tantos firmantes de paz asesinados, o 900 tantos líderes sociales asesinados desde 2016, porque las dimensiones son imposibles de entender. Por más conmovidos, por más estremecidos que estemos, por más conscientes que estemos de la frase, podemos sentir horror, podemos dolernos, podemos estremecernos, sí, sentir escalofrío, pero comprender el asunto, comprender la frase 55 masacres en 2020 es realmente una tarea muy exigente, y creo que allí entra la ficción, allí entra el arte, y creo que es lo que hemos estado tratando de hacer desde hace 200 años. Bueno, Ricardo, yo quisiera partir de esa primera pregunta que hace Lucía y de estas muchas novelas tuyas que nombras para hablar, en primer lugar, de Historia Oficial del Amor. En este caso es cómo tu familia ha estado también afectada por acontecimientos violentos de la historia de Colombia a lo largo del siglo XX. Esa novela realmente es una promesa cumplida a mi mamá, que vio la guerra con sus propios ojos, pues su padre era un senador liberal de tiempos de la guerra bipartidista, un senador que además animó la guerra bipartidista, era muy fuerte, famoso por sus discursos. Como tú bien dices, Historia Oficial del Amor usa la ficción. Todo lo que está allí es cierto, todo lo que se cuenta allí es cierto, pero su modo es la ficción. Hubo un trabajo de reportería muy fuerte, de tal manera que terminé teniendo unas 50 horas de grabaciones, de entrevistas con gente de la familia y gente que conocía a la familia, y una investigación en archivos de prensa en la que quizás el punto más estremecedor para mí fue el descubrimiento de las primeras planas del día siguiente al asesinato de mi tío Alfonso Romero Buch. ¿Por qué? Porque en esas primeras planas están mis papás con mi abuelo, con Alfonso Romero Aguirre, a la salida de la morgue, mi mamá llorando, esperando una razón sobre el cadáver. Es muy impresionante, pues, esa imagen que me llegó del todo, que comprendí del todo durante la investigación. Yo siempre tuve claro lo que había sucedido, siempre se me contó, digamos, pero, por ejemplo, esa foto, la foto del jeep en el que fueron asesinados mi tío con su esposa, que además estaba embarazada, pues sí le entrega a uno, como he venido diciendo, las dimensiones del asunto, la gravedad del asunto. Las cifras, los titulares lo estremecen a uno, pero las imágenes, los detalles, los gestos de la muerte y de la violencia le devuelven a uno las dimensiones del asunto. Bueno, ahora quisiera que habláramos de otra novela tuya que se titula El Espantapájaros, que esta sí retrata como más directamente la violencia en el sentido de que es el centro, ¿no? Esta novela retrata una masacre. Quisiera que nos contaras cómo hiciste esa construcción de esa novela. Esa novela, que es una novela escrita quizás hace 10 años ya, e incluso existe el ensayo famoso de Gabriel García Márquez sobre el tema, que lo que era más interesante a la hora de narrar la violencia era lo que sucedía antes y lo que sucedía después. De tal modo que El Espantapájaros recrea el arco de una masacre, el arco dramático de una masacre, a partir de las masacres que se habían documentado hasta el momento, a partir de estas experiencias en la Corporación Matamoros, en Mapa Teatro, con informes de la Procuraduría, pero no es ninguna de esas masacres, es una creada totalmente para la novela. Ese es más o menos el proceso. Bueno, ahora sí quisiera que nos adentráramos a hablar de Río Muerto, que es tu más reciente novela, que como otras novelas también cuenta una historia real,
Y a mí me llamó mucho la atención la primera página de ese libro, porque ahí tú dices que literalmente le serviste a alguien para contar su historia. La novela, como una promesa cumplida o como un acto de generosidad, que ha sido mi criterio desde en los últimos 7 años de trabajo. Y empezó con cumplirle la promesa a mi papá de escribirle el libro de la envidia, luego a mi mamá de escribirle la historia oficial del amor, luego a Carolina, mi esposa, le escribí Cómo perderlo todo, y luego de escribir Cómo perderlo todo en un trancón monumental de tiempos de antes de la pandemia, por supuesto, y de tiempos de resaca del plebiscito de 2016, a mí me interesó eso justamente de la historia. Me interesó justamente que era la posibilidad de encontrar una tierra de nadie, que es lo que me parece a mí es la ficción. Un lugar en que la gente se puede despojar de ideologías, de intereses y simplemente encontrarse en los dramas humanos y pensando lo que se piense, votando por quien se vote, uno pueda reducirse a reconocer que el hecho de que a alguien le maten al padre en la puerta de la casa es un hecho imposible de superar. A todos nos estremece la noticia, a todos nos parece grave, a todos nos parece horrible, pero luego seguimos adelante y es muy difícil que nos quedemos reconstruyendo lo que realmente pasa en esa situación. En el caso de Río Muerto, pues es un par de huérfanos y una viuda para empezar, que no son además cualquier viuda y cualquier par de huérfanos, sino personas con unas características muy específicas, con unos modos de enfrentar la vida muy particulares que pues van a reaccionar cada cual a su manera a semejante imagen y a semejante dolor. Bueno, ahora quisiera que habláramos de la figura de Hipólita, que es tan interesante. Y en primer lugar quisiera que habláramos de su entereza a la vez que de su tragedia, porque hay una frase que se repite sistemáticamente en la novela, que es de ella, que es el ¿pa' qué? Pues estos personajes son personajes, de pronto deba decirse, de 1992, pero es importante porque justamente no tenían la Comisión de la Verdad, no tenían la JEP, no tenían la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, no tenían este sistema, y eso es una gran diferencia. Era una serie de colombianos acostumbrados a sustituir la justicia por el coraje o por la resignación. Y este ¿pa' qué? Pues es lo que hemos estado combatiendo durante 30 años hasta el momento en el que estamos y en el que es claro que sí es importante pronunciar lo que sucedió, que es fundamental pronunciar lo que sucedió y que se nos ha negado la sola idea de pronunciarlo. Se nos ha acostumbrado a que la justicia sean las cicatrices y el coraje durante mucho tiempo, y eso está también en el personaje de Segundo y en los personajes de Río Muerto. Fue muy común en Colombia pensar que esto era así, como decía al principio, que a uno lo pueden matar aquí, que eso es un hecho y que hay que acostumbrarse, que si a uno le toca el acto de violencia del día siguiente, lo que uno tiene que seguir es seguir hacia adelante y no hay alternativa. Y digamos, coincide ese nombre, que es un nombre de ficción, el nombre de Hipólita, con el nombre de la más fuerte de las amazonas en la mitología, que además iba por el mundo con un cinturón mágico, que es el que tiene el personaje en la novela. Me parece lo estoy entendiendo como una especie de versión de mi propia mamá, sí, viviendo en medio de esa violencia y diciendo verdades en la cara. Como se está haciendo evidente a lo largo de esta conversación, todos los personajes terminan siendo un retrato de algo de nuestro conflicto interno, de la guerra. En la figura, por ejemplo, de Triple X, que es este comandante paramilitar que en la novela azota el pueblo donde se desarrolla la historia, también hay otro símbolo muy potente y es el hecho de que ese comandante no tiene memoria, olvida incluso a quien mató.
Y eso a mí me acordó a una cosa que dijo María Teresa Ronderos en uno de estos espacios de escucha a la comisión sobre paramilitarismo y narcotráfico. Y quería pues preguntarte tú cómo ves estas figuras que yo siento que no hemos pensado lo suficiente, no entendemos todavía y que sin embargo son claves necesarias de comprensión para darle respuesta a las razones del conflicto armado. En el caso de Triple X, el gesto es una memoria muy corta. Él olvida con facilidad lo que ha hecho, olvida su propia barbarie y vive como si fuera una especie de burócrata de la patria. A mí me ha impresionado mucho, tanto de los ejércitos guerrilleros como los ejércitos paramilitares, la capacidad de distorsión, de distorsión de los hechos, de estar convencidos de estarle sirviendo a una causa. Los unos pueden llamarlo el pueblo y los otros la patria. Es común que todos tratemos de montar una realidad en la que la guerra sea un simple trasfondo o algo que está sucediendo por allá lejos, como en las colonias de un imperio absurdo. Yo creo que es el gesto del comandante Cigarra del Espantapájaros, el mismo gesto que en el caso de él es verles las palmas de las manos a las personas que acaba de asesinar para ver si la línea de la vida que uno puede leer en las palmas de las manos está cortada violentamente. Cuando él ve esas líneas cortadas, siente que haber asesinado era el destino, que de alguna manera él estaba simplemente cumpliendo con un papel, con un rol del destino. De alguna manera hay un desdoblamiento y una ficción en la que se vive y de la que de nuevo solo podría regresarse pronunciando los hechos y haciendo cierta clase de terapia, que podrá ser la ficción, como podrá ser la confesión, como podrá ser el testimonio. Quisiera pues terminar preguntándote sobre cómo estás viendo tú la situación del país ahora, la actualidad, porque como decía la comisionada al principio, tus columnas son una crítica semanal pues a los dramas que azotan este país, pero también son un llamado de paz. Entonces yo quisiera que pues nos contaras qué opinas de la situación actual de nuestro país, de lo que estamos atravesando ahora. En pocas palabras, veo un país transformándose, veo una sociedad transformándose a paso humano y a paso colombiano, es decir, a un paso lento, pero transformándose hacia la convivencia, hacia el reconocimiento político de muchísimas voces más, que sí tenemos una comisión de la verdad y sí tenemos una JEP y sí tenemos una unidad de búsqueda de desaparecidos y sí tenemos a unas FARC, como decía Lucía al principio, reconociendo el secuestro con la palabra secuestro incluida. Eso es una transformación enorme que no se debe dar por descontada, que no se debe dejar pasar así de fácil, ni se debe dejar pasar así de fácil una juventud con esa energía para protestar y ese ingenio para protestar y para reclamar básicamente las promesas de la democracia. Y creo que es cuestión de recordar que sí hemos mejorado mucho, que los acuerdos de paz sí libraron a muchos municipios de la violencia, que sí dieron una perspectiva a muchos firmantes de paz, que sí nos dieron nos recuperaron este derecho a la terapia y a estar en un espacio como este, que es mucho más importante de lo que uno alcanza a notar, y que sí se está dando una transformación a paso lento, repito, a paso colombiano, pero muy sólida hacia una generación de generaciones que ya no se va a dejar meter el cuento de que hay que agachar la cabeza ante los curas, ni ante los militares, ni ante ningún uniforme,
sino ante la promesa de la democracia, que es la promesa de que el poder está en la ciudadanía. Y creo que eso es lo que se está reclamando y que es justo y que es esperanzador de notar. A mí me parece que uno no puede dejarse enfermar. Yo creo que hay que asumir este dolor y hay que compartir este dolor y hay que reconocerlo, de nuevo, relatarlo, porque es fundamental, así como para digerir lo material hay un proceso, para digerir lo invisible y lo inmaterial está la ficción y está el relato y está la terapia, y creo que eso es muy importante. Pero también creo que paralelo a eso, una respuesta muy importante es vivir bien, es vivir con alegría y es vivir con humor, no dejarse arrebatar la vida ni dejarse enfermar, porque también esa es una derrota, también esa es una victoria de la violencia, no dejarse, digamos, arruinar todo lo que uno cree, el amor que tiene por el arte, el amor que tiene por la ficción, el amor que tiene por la gente que quiere, el amor que tiene por el mismo país, en medio de todo esto que está pasando, también es conmovedor. En Historia Oficial del Amor está retratado algo que le sucede a mi mamá constantemente, que es la sospecha de que quizás si uno se fuera de aquí, todo saldría mejor. Esa idea de tendríamos que irnos de este país en algún momento. Y esa idea que se repite y que de vez en cuando sigue repitiendo, a mí cada vez me parece más clara que es una declaración de amor por Colombia. Pero me parece que esa es una buena manera de también de encarar la violencia y de vivir bien en Colombia. Es tener una especie de revolución de puertas para adentro, una especie de alegría constante, hay que redoblar el humor, redoblar la pasión por lo que uno tenga pasión, de tal modo que si uno tiene esa vida enorme de puertas para adentro, esa cotidianidad, esa rutina a salvo, es muy probable que tenga, como en el dicho famoso, la puerta de la casa limpia y contribuya de esa manera a que el barrio esté limpio. De modo que muchas gracias Ricardo y gracias Sara y gracias a todo el equipo de la comisión por hacer posible que esto se dé. Muchas gracias.